Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Mi esposa vende fotos y videos en internet, no me siento respetado ni amado. Estoy deprimido, mi esposa está deprimida y actuando impulsivamente. Apenas nos abrazamos, nunca nos besamos, y olvídate de la intimidad. Estoy hambriento de afecto y ella está completamente cerrada emocionalmente. Honestamente, probablemente estamos al borde del divorcio. Ella tuvo la brillante idea de vender contenido, fotos y videos, porque le gusta el dinero y tener la atención. Yo por mi inseguridad le dije que me encantaría ayudar porque no puedo soportar la idea de que otros tipos le envíen mensajes todo el tiempo. Prefiero estar involucrado y saber exactamente lo que está pasando que estar desinformado y dejar que mi imaginación se descontrole. Yo hago todo el trabajo, organizo las sesiones fotográficas, la iluminación, proceso todas las imágenes y videos. Sostengo la cámara, preparo la utilería, todo. Administro la página y todas las redes sociales. Publico todo el contenido, se me ocurre el marketing y mensajeo a todos los suscriptores, incluso manejo los chats. En este punto pienso que han de estar sorprendidos de que yo el esposo tenga que hablar con desconocidos haciéndome pasar por mi esposa, pero le diré algo, el 50% de los tipos solo quieren satisfacerse. El otro 50% están solos y solo quieren hablar con una chica linda. De cualquier manera, obtenemos dinero. Si soy sincero, no obtengo ninguna alegría de esto, excepto la emoción de ver a mi esposa como la persona más hermosa que he conocido. Verla sin ropa, retorcerse y hacer cosas, pero no para mí. Lo hacer por el dinero de los extraños. Y aparentemente a ella honestamente no le importa en absoluto, ni ella misma ni yo. Todo esto por un par de cientos de dólares a la semana. Nunca me he sentido más solo o deprimido y no veo un final a la vista hasta que nos divorciemos, nos reconciliemos o me desviva. Actualización. He hablado con ella sobre la venta de contenido y mi inseguridad al respecto. Básicamente leí mi publicación palabra por palabra, ella se derrumbó y lloró. Ambos admitimos que estamos en un terreno muy rocoso en nuestra relación y que, si bien disfruta crear contenido, no es que disfrute desnudarse para otras personas, sino más por el dinero y un pequeño subidón de poder para ella. Ella dijo que hemos dejado nuestra relación de lado y propuse la terapia de pareja. Dijo que ambos tenemos mucho resentimiento acumulado por no comunicarnos durante varios años y que estaba a punto de dejar de amarme por completo. Tuvimos una larga conversación y creo que entendemos mucho mejor las posiciones del otro. Comenzaremos la terapia juntos la próxima semana. Entonces, en el frente de la relación, estamos trabajando en ello. Anoche nos abrazamos y nos dormimos juntos como no lo hacíamos desde hace mucho tiempo. Todavía está trabajando en ser más amorosa conmigo, está muy cerrada cuando se trata de eso y le toma mucho tiempo abrirse, pero está trabajando activamente en ello. Y ahora ambos estamos medicados por depresión. Así que es un trabajo en progreso. Será un camino largo. Ahora, mi nueva confesión. Todavía quiero acostarme con ella. Entonces encontré un resquicio en el sistema. Ella ofrece contenido en video por una cierta cantidad de dinero por minuto. Entonces creé una cuenta en esa página y puse un nombre falso con el nombre Brad y me suscribí a su cuenta y usé una tarjeta de crédito que ella no sabe que tengo. Luego le envié un mensaje sobre grabar un contenido personalizado, con una pareja, y le envié los detalles de cómo a Brad le gustaría verla en el acto. 10 minutos después, recibo un mensaje de ella preguntándome si me gustaría estar en un video y deletreando todos los detalles que Brad acaba de enviarle. Así que, no estoy orgulloso, pero voy a tener una experiencia íntima intensa más tarde, así que eso podría ayudar a sanar el dolor. Y sí, señala una inseguridad que tengo en la que ella no acostarse conmigo, pero cuando hay dinero involucrado, está dispuesta a participar, y eso me hace sentir realmente mal en este momento, pero dudo que me preocupe cuando esté recibiendo atención, así que... ¿Feliz Navidad para mí? Actualización. Ha sido una semana agitada.
Ella se fue de viaje y yo estaba en casa atrapado en mi mente, pensando en toda nuestra terrible situación, mis acciones, sus acciones, mi falta de carácter, su actitud aparentemente despreocupada y nuestras propias manipulaciones el uno del otro. Muchas cosas salieron a la luz esta semana. Peleamos antes de que se fuera. Ella reveló que ha tenido una aventura durante los últimos 4 meses con un rico doctor que ni siquiera es su tipo. Él le dio la atención que anhelaba y, a cambio, ella ha estado involucrada con él. Y la guinda del pastel es que él también está casado. La razón por la que confesó fue porque la esposa de él los descubrió en el acto y ella encontró mi información de contacto, así que la enfrenté. En medio de la posterior pelea, le hice saber que yo era Brad en su página de venta de contenido, fue explosivo, por decirlo menos. No nos hablamos durante 3 días. Cuando regresó de su viaje, tenía un moretón en la mejilla. Había ido a ver a su amante, dijo que él se había emborrachado bastante y discutieron, y en esa discusión, él la golpeó, así que ella se fue. Dijo, tú y yo hemos sido terribles el uno con el otro últimamente, pero nunca en toda nuestra relación me has puesto una mano encima. Dijo que fue un error horrible. Que todavía me amaba y yo confesé que también la amaba a ella. Nos abrimos y admitimos muchos errores que nos habíamos hecho el uno al otro. Hubo muchas lágrimas, muchas disculpas. Mucho de ambos asumiendo nuestra parte de la culpa. Fue realmente doloroso y nos dimos cuenta de que nos hemos estado lastimando al no comunicarnos y albergar resentimiento durante años. Tuvimos una cita con la terapeuta ayer y fue similar, muchas lágrimas, mucha conmiseración, pero, finalmente, comunicación abierta y honesta. Tenemos un camino largo y difícil por delante. No hay garantías de que sobrevivamos como pareja. Todo es día a día. Ambos estamos asimilando el hecho de que hemos cambiado como personas y tenemos que volver a aprendernos a nosotros mismos y el uno al otro. Tal vez no duremos ni una semana más. O tal vez sí. Las únicas personas que pueden decidir eso somos nosotros. Me alegra que la gente me haya llamado la atención sobre la última publicación. Me hizo darme cuenta de lo horrible que fue ese movimiento. No tengo excusas, estaba desesperado y aferrado a un clavo ardiendo, pero aún así fue horrible. Afortunadamente, nunca actuamos sobre eso. Estamos cerrando su perfil en esa página y eliminando todo. Tal vez, si sanamos, podamos explorar eso de nuevo como una pareja sana. Pero por ahora, se acabó. Gracias quienes ofrecieron apoyo, gracias. A quienes me impidieron que me desviviera, gracias especialmente. Estoy mejor. Tengo un largo camino por recorrer y cada día es crítica y duramente difícil, pero, gracias. A quienes me golpearon con críticas duras pero ciertas, gracias, las necesitaba y me las merecía. Edith, nos divorciamos y todo acabó. Comentarios. Anónimo, amigo, realmente admiro tu honestidad al compartir esta situación tan difícil y personal. No ha sido nada fácil para ti, pero el hecho de que ambos estén dispuestos a trabajar en la relación y buscar terapia es un gran paso. Con comunicación abierta y esfuerzo de ambas partes, existe la posibilidad de sanar y reconstruir sobre bases más sanas. Te deseo la mayor fuerza en este proceso doloroso pero necesario. Anónimo 2. Es una situación muy compleja donde ambos han cometido errores que han dañado profundamente la relación y la confianza mutua. Si bien la infidelidad y las manipulaciones no son justificables, al final del día son 2 personas heridas lidiando con inseguridades y vacíos emocionales de maneras muy disfuncionales. La terapia de pareja será clave para abordar estos patrones tóxicos de raíz. Con trabajo duro y compasión mutua, quizás puedan sanar y redirigir su relación por un camino más sano y pleno. Anónimo 3. Comprendo que has pasado por una situación muy dolorosa y conflictiva. Pero algunas de tus acciones y comentarios reflejan ideas muy arraigadas sobre los roles y derechos que se espera que tenga una esposa, como si fuera más una posesión que un ser humano independiente. El controlar y vigilar obsesivamente sus interacciones por celos, además de engañarla para obtener intimidad, son comportamientos muy tóxicos.
Una relación saludable se basa en el respeto mutuo, no en la manipulación. Anónimo 4. Tus inseguridades son entendibles, pero estás proyectando tus propios problemas en lugar de responsabilizarte por tus acciones dañinas. En lugar de culpar a tu esposa por buscar otras fuentes de validación ante tu negligencia, deberías reflexionar sobre las estructuras de poder y las expectativas injustas que aún existen en los matrimonios tradicionales. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.